Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué ahora muchos canales de evangelización, canales católicos, nos hablan de la palabra del Señor? Es decir, podríamos hacer un estudio sobre el profeta Isaías, ¿no? Un estudio sobre la realidad de todo este contexto del libro de Números. Podríamos hacer énfasis, ¿no?, a la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio y todo su tratado de moral. ¿Se podría hacer eso? Sí, claro que sí. Yo creo que sería bastante interesante. Pero considero que los tiempos ahora son tan difíciles que no nos podemos en este momento desviar de lo que nos puede preparar para lo que va a venir y que de hecho está viniendo, y estamos prácticamente percibiendo todas estas cosas que fueron advertidas, anunciadas, profetizadas buenos siglos y buenos años atrás. Bueno, cuando hay una noticia, cuando hay algo en la Iglesia Católica, pues se ventila y se tiene que tratar y se tiene que estudiar, se tiene que discernir, se tiene que evaluar para mirar a ver cómo se enfrentan estos aires tan novedosos y a veces tan llenos de pestilencia. Hay que atender la palabra del Señor cuando el Señor mismo nos dice: estén atentos, velad, estén despiertos. Uno tiene que tomar atenta nota y atención a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor, como bien lo indica el texto de Proverbios, del cual hicimos un video hace poco, ¿no?, sobre que la palabra del Señor está garantizada. ¿A dónde es que quiero ir? Bueno, usted ve una imagen detrás de mí que es bastante ilustrativa de lo que puede estar pasando hoy en la iglesia, ¿no? Es una de las imágenes, una de las pinturas sobre Jesucristo que está siendo tentado por el demonio, por Satanás. La iglesia está sumida en una realidad de orden demoníaco, sumida en una realidad de orden apestoso, ¿no?, por tantas cosas que se han venido infiltrando y metiéndose dentro de la Iglesia Católica. Y yo creo que es un acto de verdad, de misericordia, alertar a las personas, a los católicos, no para producirles miedo, porque eso no es evangélico, ¿no?, pero sí para alertarlos, exhortarlos, que eso sí es evangélico, ¿no? Cuando el Señor nos exhorta a nosotros, mire, es que es mejor que se saquen su ojo, ¿no?, si su ojo es de ocasión de pecado, porque es mejor que entren tuertos al reino de los cielos y no con los dos ojos al infierno. Eso es una advertencia, así suena drástico, ¿no? Qué difícil que un rico entre por el ojo, entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Eso son palabras, son hipérboles, ¿no?, son exageraciones, pero que tienen un contenido de advertencia, ¿no?, y de llamada de atención, de profundo amor del Señor frente a nosotros. La realidad nuestra, la realidad del Evangelio es que nosotros vamos a dar cuentas al Señor por nuestros actos. Eso es algo que la Iglesia lo ha venido enseñando, lo explicita de una manera muy, muy cierta, muy clara, el catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura nos hablan de pecados de muerte, de pecados que no son de muerte, ¿no? Siempre nos habla sobre que va a haber una separación, ¿no? Y hay una separación entre los buenos y los malos. Y hay unas parábolas muy edificantes que nos conducen a algo muy serio. Por ejemplo, el de las vírgenes necias y el de las vírgenes sensatas. Dos grupos de vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, ¿no?, ambas con lámparas, ambas con aceite, pero 5 de las necias no tenían suficiente aceite. Tenían las lámparas, tenían el aceite, no suficiente aceite. Ambos grupos de vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, ambas iban a la fiesta de bodas, están esperando al novio, todas están alborozadas, entusiasmadas y expectantes, ¿no?
Se durmieron ambos grupos, tanto las sensatas como las necias, se durmieron. Se avisó que venía el novio, las sensatas tenían sus lámparas con aceite suficiente allí, y entonces pudieron recibir al novio con mucha alegría. Mientras tanto, las insensatas tuvieron que ir a traer aceite, ¿no? Porque ya se les había acabado el que tenían. Cuando fueron por el aceite, lo compraron y fueron a entrar a la fiesta de bodas, no las dejó entrar el dueño de la fiesta. Así será en el reino de los cielos. O el reino de los cielos se parece a unas vírgenes necias. Entonces narra, ¿no? ¿Usted no cree, querido amigo, que esa parábola tiene algo que decir? ¿Qué decirnos? ¿Qué pasó con las necias? ¿Por qué no las dejó entrar? ¿Acaso estaban diciendo que eran unas vírgenes malas, feas frente al Señor, desobedientes, impías? No. ¿Qué significa el aceite, las lámparas, la espera, el novio, la fiesta, la boda, el dormirse, el ir a comprar, llegar tarde, no abrir, que no se le abrieron? Señor, ábrenos, ábrenos. Y no se les abrió la puerta. Eso tiene que decirnos algo a nosotros, porque la palabra del Señor no tiene garantía, no engaña. Pues muy bien, esa imagen que está ahí detrás de mí, pues es bastante representativa de lo que está viviendo la iglesia hoy. La parte de la apostasía, un signo inicial que nos muestra el advenimiento del Señor, ¿no? No sabemos cuándo llegue el Señor, pero estamos viendo algo que anuncia que está más cerca, que es decir, la apostasía. Negar que estamos en apostasía o que hay apostasía en la Iglesia Católica es no conocer la historia. No conocer los pueblos y el origen de toda la realidad de la cristiandad y su vivencia con Cristo Jesús, con su mensaje. Negar que existe apostasía es desconocer, ¿no?, la misma Escritura. Si nos hablan de señales, pues ¿qué es una señal? Algo que indica algo para el futuro, algo que está indicando que ya viene, que ya se acerca. Hay una señal, va por la carretera, hay una flecha dibujada en un fondo amarillo hacia la izquierda, pues es lo que indica. Pues que tenga cuidado porque hay una curva hacia la izquierda que si sigue derecho pues se puede matar en su automóvil. Entonces una señal es algo que indica una realidad o una realidad que indica algo. Pues bien, la apostasía es una de esas señales que indican algo. Entonces apostasía sí estamos viviendo. Solamente estudie historia de la iglesia y usted se da cuenta de eso. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar, entonces usted puede viajar y puede conocer cómo es Finlandia, cómo es Dinamarca, cómo es Alemania, cómo es España, cómo es Noruega y España, y usted va a darse cuenta cómo viven la fe estos pueblos. ¿Cómo viven? Entonces, y si conoce la historia, entonces usted se percata de que sí, efectivamente algo pasa. Solamente usted conversa con su mamá o con su abuelita, si han sido personas de fe, para que les compartan un poco cómo era la vivencia de la fe, cómo era una Semana Santa, cómo eran las Navidades, cómo eran las piedades, las procesiones, las expresiones culticas del pueblo, y entonces usted va a decir, sí, es cierto. Pues bien, aquí entonces cuando nos hablan de apostasía, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, verso 1 en adelante, nos habla de que la apostasía, primero, antes del advenimiento del Señor, antes de su segunda venida, antes de que ustedes se alarmen por cartas, por cuestiones del espíritu, antes de que digan que esto y lo otro, primero tiene que pasar o suscitarse una apostasía donde el adversario de la religión, aquí es donde me quiero parar,
Hice un video hace poco sobre eso, el adversario de la religión. Adversario, enemigo, el que enfrenta, el que es adverso, contrario, ¿no?, a la religión. La religión. Religión viene de religare. Religare viene de lo que ata, de lo que une, de lo que enlaza al ser humano con una deidad. Los musulmanes tienen su religión, la musulmana. Su Dios es Alá, su profeta Mohammed. Los de la India tienen muchos dioses y tienen sus religiones. Los judíos, Dios Yahvé es su Dios. Se unen a ese Dios, a Dios Yahvé. Nosotros los cristianos, nuestro Dios es el mismo Dios judío, pero lo conocemos porque Dios se encarnó en Cristo Jesús. Los judíos no saben quién es su Dios. Dios Yahvé, nuestro Padre, pero no lo conocen. Se quedaron en la nebulosa, que es un Dios muy vaporoso, muy de ley. Cristo lo revela. Pues bien, todas las religiones, pues, tienen su Dios, y en esas religiones tienen un culto, tienen una moral y tienen una doctrina o un dogma, una enseñanza, toda religión. Pues bien, entonces cuando venga el adversario de la religión, como dice 2 de Tesalonicenses, el adversario de la religión, entonces ese adversario, ¿qué es lo que va a hacer? Acabar con la religión. Y toda religión se manifiesta en un culto, una moral y una doctrina. Entonces, si usted es bien agudo en su cabecita, ¿qué es lo que está tratando de hacer el adversario de nuestra religión? ¿Que es la verdadera? ¿No se está tratando de desbaratar el culto? Sí, observe, sea analítico, hermano. De una manera que ha sido procesual. El culto. 2, la moral. Nos están cambiando de moral. Se los trató de meter, no la moral de actitudes. La moral se está cambiando. La realidad familiar, la realidad sexual de la persona humana, los conceptos antropológicos, donde puede establecerse la moral, entonces eso va variando. Y la doctrina, la enseñanza, que Jesucristo no resucitó en cuerpo, que no multiplicó panes y peces, que no hizo milagros, que no dialogó con el demonio, que no convirtió las tinajas de agua en vino, que no hace exorcismos, porque eso del demonio es una realidad simbólica. El adversario tiene que venir, la apostasía. Estamos viendo signos de apostasía por todo lado. Cuando Pablo dijo que iba a venir la apostasía, no había apostasía ni se vislumbraba apostasía. Hoy sí. Hoy sí. Entonces, mire a ver si no se está viendo eso. Y si la palabra del Señor nos enseña que esa palabra está garantizada, es decir, que se cumple, que no miente y que es verdad. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Y lo estamos viendo. La apostasía tiene que venir primero, la apostasía.
vendrá el adversario de la religión. Sabemos que nuestra religión es la religión cristiana, en la Iglesia Católica, y entonces el adversario de la religión cristiana, que es la que está hablando, de la cual está hablando Pablo, tiene un culto, una moral y una doctrina, un dogma. Y tanto la doctrina como la moral y el culto la están desbaratando el adversario de la religión. Desbaratando con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con nuevos presupuestos, con un nuevo lenguaje. Atentos, hermanos, atentos. No se desprenda de la palabra de Dios. No se desprenda del mensaje de salvación. No se desprenda de Jesucristo, de la persona de Cristo, que es nuestro Dios. Manténgase firme en la iglesia que fundó Cristo, que es nuestro Dios encarnado. Porque Él no descuida lo que Él edifica. Porque las puertas del infierno no van a poder en contra de esa iglesia que Cristo mismo edificó, que tiene una palabra, tiene una moral y tiene un culto. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.